¿Qué pasa si te dijera que eres parte de un experimento mental en el cual se basa en manipulación, que nos hacen creer que somos libres, pero en realidad para nada lo somos? Esta manipulación está a flor de piel y se está viviendo en este momento a través de los dispositivos, a través de las distintas aplicaciones que manejamos. Pero más allá de eso, también creamos un tipo de adoración, y ese tipo de adoración crea unos entes espirituales. Hoy vamos a tratar de desmenuzar un poquito de este tipo de manipulación, pero iniciemos. ¿Qué son los egregor y cómo afectan nuestra libertad mental? Doc, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cano. Espero que esté muy bien. Un saludo a las personas que también nos están viendo. Y bueno, hablar de este tema es bastante interesante porque pocas minorías tal vez conocen el concepto, pero otras no. Me diría que tal vez un 80% o hasta más no lo conoce. ¿Qué son los egregores? Realmente los egregores son una especie como de entidades que crea la mente colectiva. Nosotros podemos decir que es algo absurdo, pero Carl Gustav Jung, un psicólogo que trabajó todos estos componentes del inconsciente, él fue discípulo de Freud, él hablaba de estos seres. Claramente, incluso muchas de sus terapias se basaban también en conceptos como los tulpas, que eran creaciones mentales de nosotros, eran pensamientos. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento toma vida. Si pensamos cosas malas o si pensamos cosas buenas, da igual. Se crean pensamientos que toman vida. Y cuanto más atención reciben, más poder ejercen sobre la humanidad. Entonces, cuando un grupo de personas se reúne, sea para una religión, sea para un partido político, sea para un equipo de fútbol, sea para lo que sea, un concierto, las personas están emitiendo una energía que crean una entidad que no conocen, que es una entidad masiva. A esto se le conoce como egregor. Y, digamos, por base de la psicología, a esto se le conoce también como arquetipos que están en nuestra mente, que de alguna forma cobran vida e influyen en lo que nosotros a veces no vamos a notar. Desde la psicología profunda ya hablamos de patrones mentales que se comparten como si fuera un software oculto. Y esto condiciona creencias, decisiones, incluso lealtades grupales. Ya en un plano más como místico, esotérico, muchas escuelas, por ejemplo, desde el hermetismo, desde la teosofía, describen a estos seres energéticos como seres autónomos que se buscan alimentar de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, y pues de alguna forma encadenan el alma a formas de pensamiento masivo. Si nosotros creemos que somos independientes de lo que pensamos, de lo que creemos, del equipo que nos gusta, no es así. Nosotros tenemos una influencia y una manipulación que incluso viene desde planos que ni siquiera entendemos. Hay un artículo en The Journal of Transpersonal Psychology donde se explora cómo estas fuerzas influyen en las masas, en las sectas, en los movimientos ideológicos. Al obedecer sin que la gente cuestione, entonces la gente cede la soberanía interior a esos seres. Y digamos que liberarse implica reconocer que muchas de nuestras convicciones o de nuestras creencias no son de nosotros. Por ahí vamos a empezar hablando, pues, del control mental, de ideas que realmente creemos que son nuestras, pero no lo son. Claro, súper interesante. Pero antes de entrar en este mundo del control mental, pues queríamos primero aclarar qué es un egregor y cómo funciona todo este rollo. Pero acá en Colombia pasa algo muy curioso. Hay un chico que creó toda una familia a partir de una muñeca de trapo y 2 niños de trapo. En cuanto a ese personaje, a ese chico que creó esta familia de trapo, ahí qué componente también, o sea, mental, que
trastornos podría tener, con mucho respeto hablando, pero también la creación de esa muñeca y esos chicos de trapo sería creación de egregores, ¿cierto, Doc? Realmente aquí hay que hacer una diferencia. No voy a hablar de la salud mental de él, me voy a abstener de hablar sobre su salud mental, porque es obvio que cada persona tendrá un punto de vista, digamos que lógico a nuestra lógica, de que hay algo que es extraño, ¿cierto? Entonces no voy a tocar ese tema sobre la psicología, pero sí voy a hablar sobre lo que estamos hablando. La pregunta es, ¿hay un egregor? No, pero sí hay un tulpa. Entonces, hay creencias, por ejemplo, las creencias wiccanas hablan de los servidores mágicos. ¿Qué es un servidor mágico? Son un pensamiento que la gente, por ejemplo, plasma, digamos, en una pulsera. Entonces, le da como una orden y es como si ese pensamiento que crea le va a ayudar a conseguir dinero, éxito o amor, ¿sí? Algo ocurre en un plano mental y es que se crea un pensamiento. Ese pensamiento tiene vida. Cuanto más lo alimentamos, pasa a tener conciencia propia y es lo que se conoce como tulpas. Ya lo refería, dentro de la literatura se encuentra, incluso en historias de monjes budistas también los podemos encontrar, cómo la fuerza del pensamiento puede crear entidades que nosotros no sabemos que existen. ¿Qué pasa con este muchacho? Él creó un tulpa. ¿Por qué? Porque él se tomó el tiempo de crear toda una familia en donde él cree que esa familia es real, en donde él alimenta psíquicamente a esta persona de trapo, pero donde también le da un animismo. ¿Qué es el animismo? La habilidad que puede tener un ser humano de darle vida a objetos inanimados. A veces se dice que, por ejemplo, yo puedo tener una moto y yo le hablo a mi moto. Yo le digo, tan bonita, vamos a dar una vuelta, se me porta bien. Yo le estoy dando vida a la moto, pero nosotros lo hacemos de una forma en agradecimiento. Aún así suena loco y extraño, pero esta persona sí cree que tiene una familia y le habla a la familia y sale con la familia a comer helado, a compartir. Pues psíquicamente le está otorgando una energía a ese objeto que es inanimado. En el plano físico nosotros nos reímos, ¿sí? Hablándolo como es. Las personas tal vez se ríen. Yo no me estoy burlando de ello, pero me refiero a que las personas no entienden y se burlan de ello. Una persona, digamos un profesional, pues simplemente lo trata desde su punto de vista y dice, listo, tú consideras que tu familia está bien. Y digamos que apoyamos en seguir de alguna manera la cuerda en estos procesos. Pero desde un plano espiritual que ni siquiera nosotros entendemos, sí existe un ser más allá de eso. Entonces no sería como tal un egregor, porque el egregor, la diferencia es que el egregor es colectivo. ¿En dónde hay un egregor? En un partido de fútbol hay dos egregores que se encuentran. Si va a jugar el equipo rojo y va a jugar el equipo verde, la energía de las personas crean dos energías que en un plano que no conocemos están luchando. Por eso es que a veces en estos lugares hay alteraciones del orden, los muchachos bajan a pelear con los otros muchachos, porque el egregor se llena de emociones y el egregor controla a las personas que lo alimentan. Pero en el caso del joven no hay un egregor, hay un tulpa. Ok, muchas gracias. Bueno, eso lo quería hacer como preámbulo a las cosas de las que vamos a hablar, de la manipulación. Entonces, ahí sí, el egregor sí manipula, más el tulpa no. El tulpa es a lo que se le dio vida por el cariño que se le impregna. Pero, ¿realmente somos libres o vivimos una ilusión de libertad hoy en día, Doc? Bueno, yo cada pregunta la voy a intentar estar manejando desde diferentes aspectos. Vamos a manejarlo desde aspectos filosóficos, psicológicos, esotéricos, y vamos a intentar apoyarnos con la ciencia en artículos de qué hablan sobre esto. Cuando se habla de la ciencia, nosotros no estamos desmintiendo o afirmando nada. Simplemente podemos utilizar el método científico para explicar fenómenos que se pueden presentar, por muy absurdos que sean. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que somos libres. Y gran parte de esas decisiones que nosotros tomamos, nosotros no sabemos, pero están condicionadas por estructuras invisibles.
No solamente se trata de considerar que el gobierno nos controla, esto va mucho más allá, a planos superiores. Desde la filosofía, por ejemplo, pensadores como Foucault o Rousseau señalaban que nosotros vivíamos en un sistema de poder que moldea la voluntad desde nuestra infancia. Entonces, es como la historia del elefante que era pequeño, que era un elefante bebé, le pusieron un grillete y él intentó tantas veces forzarlo que no lo pudo romper. Entonces, pues él creyó que no podía. Pero cuando estaba grande, otra vez tuvo la oportunidad de hablar, no sé, con un ave, y el ave le decía, ¿por qué no simplemente te liberas de ahí? Con mover el pie te vas a liberar. Y el elefante le decía, lo hice tantas veces que sé que no es posible. Porque desde niños, desde que estamos pequeños, influyen en nosotros en muchas cosas que cuando creemos parece que cortara la creatividad o nos pusiera una venda. Un tipo de adoctrinamiento, por decirlo de alguna forma. Exactamente, todos estamos adoctrinados, incluso yo, tú, todos estamos adoctrinados de cierta forma porque es la forma para vivir dentro del sistema. Freud o Lacan, por ejemplo, hablaban desde que hay un punto en el inconsciente que es lo que rige y nosotros creemos que somos libres, pero hay procesos inconscientes que hacen que nosotros seamos como somos, que volvamos a cometer las mismas equivocaciones, volvamos con la misma pareja que nos golpea o que sigamos repitiendo errores y decimos, pero ¿por qué yo lo hago? Pues porque hay dos seres, uno que es consciente y otro que es inconsciente. Entonces no hay libertad en las acciones que hacemos. Desde lo esotérico ya hay escuelas, por ejemplo, como escuelas herméticas o escuelas, otro tipo de escuelas, que ellos advierten que el ser humano como tal duerme espiritualmente, que se encuentra incluso atrapado en una malla o en un velo de ilusiones colectivas que se alimentan por egregores. Entonces se habla mucho del tema del velo. El velo es un simbolismo de que hay cosas que yo no puedo ver, pero tú tienes que levantar los velos para empezar a ver la realidad. Y hay escuelas desde el esoterismo que hablan de que hay más de 72, más de 1000, más de 72.000 velos que vamos nosotros quitándonos cada vez. Y todos estos velos o todas estas formas de manipulación, como son colectivas, obedecen a un egregor. Ya sabemos que es un egregor. Entre más lo alimentemos, más va a existir. Hay artículos, por ejemplo, un artículo como el de la revista Frontiers in Psychology, han estudiado cómo los sesgos cognitivos limitan nuestra percepción de la elección. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es una idea que tenemos que no es tan real o que es falsa de la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, todas las personas que hacen parte de un equipo de fútbol determinado son malos. Eso es un sesgo cognitivo porque estoy generalizando. Eso no es cierto, aunque algunos sean malos, otros serán buenos. Entonces, en conjunto, la supuesta libertad como tal moderna apenas es solamente un margen de acción dentro de una prisión que es psíquica. Nosotros estamos como estructuralmente o energéticamente en esa prisión que ha sido diseñada cuidadosamente. Solamente hay personas que logran como salir y rasgar esos velos, pero eso tiene que ver con los niveles de conciencia, como una vez también lo hablamos en un programa anterior. Ok, Doc. Bueno, ya que estamos tocando ese tema, yo diría que, preguntaría, ¿cómo las redes sociales se pueden convertir en una herramienta de dominación psicológica? Al hablar de las redes sociales como herramienta de dominio mental, digamos que es muy complejo porque todos hacemos parte de ese sistema. Este video se está viendo por medio de una plataforma que al final hace parte de ese proceso o de ese sistema de dominio. Lo que pasa es que también cuando hablamos de ese dominio mental no podemos hablar de que sea malo o que sea bueno, solo es una forma de mantener a las personas entretenidas, ¿sí? Un filósofo llamado Byung-Chul, él ha referido que como tal las plataformas o las redes sociales son conocidas como más bien un mecanismo de ingeniería conductual. Él dice que nosotros vivimos como tal en una sociedad de la transparencia. O sea, ¿por qué se llama así? Porque hay mucho exceso
o estamos expuestos a mucha información, pero esa información también nos genera autocensura, porque nosotros no aceptamos todo, nosotros aceptamos lo que nos conviene, lo que nos gusta. Entonces existen como diversos públicos para alimentar, y nosotros tenemos que corresponder a algún público de esos. Hay personas que se alimentan más por la política, hay personas que se alimentan más por la medicina, por la educación, por la religión, por lo que consideremos que sea bueno o por lo que puede considerarse que es malo, pero al final todos hacemos parte de una estrategia que busca mantenernos entretenidos. Ya desde la psicología, por ejemplo, hay un estudio que se publicó en el Journal of Behavior Addiction, donde demuestra que hay algoritmos que buscan manipular como tal nuestro sistema de recompensa. Eso está en el cerebro. ¿Para qué es ese sistema? Para que nosotros sigamos haciendo lo mismo. El cerebro se siente agradable con la dopamina que recibe, con la serotonina que recibe, que necesita hacerlo más. Entonces, de alguna forma somos adictos a las redes también, solo que es una adicción que es socialmente aceptada. Podemos incluso también hablar que da desde un aspecto esotérico, volvemos a hablar de los egregores. Entonces, al final estas redes también alimentan egregores masivos. Nosotros hablamos TikTok, YouTube, hablamos de Instagram, hablamos de cualquier otro tipo de red, Facebook. Pues en el momento que hablamos de ellas, en el momento que entramos, estamos alimentando un egregor que tiene una finalidad, es mantenernos entretenidos. Entonces, al final, ellos buscan como absorber la energía que nosotros necesitamos. No se trata de no seguir las redes, pero sí de ojalá tener un control en todo lo que nosotros hagamos, porque al final vamos a estar alimentando algo. No podemos escapar a eso. Ok, mencionaste algo al principio de tu respuesta que me parece súper importante. ¿Y qué papel viene desempeñando la parte política, la parte religiosa, la parte educativa en este sistema de control? Aquí hay otro tema bastante denso, porque en épocas pasadas, por ejemplo, la gente era controlada por la religión. Cuando la religión y la política se unieron, entonces fueron controlados por la religión y la política. Entonces solamente lo que hablaba la iglesia era verdad, y el que lo llegaba a contradecir era muerto o llevado a juicio. La política, digamos que nos ayuda a mantener como unas reglas establecidas para que todos las sigamos dentro de ese margen, no salirnos ni afectar a otros ni a nosotros mismos. Y hoy en día nosotros creemos que por ahí sigue siendo la manipulación. Pero cuando vemos, la gente ya no cree en religiones, no cree en política. Pero hoy en día hay una gran cantidad masiva, o sea, tal vez suene redundante, hay una masividad en el deseo de educarse. Y ya es mi punto personal, para mí también la educación se ha vuelto otra forma de manipulación, porque te enseñan que nunca vas a estar listo, siempre tienes que tener una idea adicional o un título adicional para que encuentres un trabajo o una oportunidad laboral. Sí, este sí es un punto de vista personal, no está vinculado a autores ni nada, lo hablo desde mi perspectiva, pero lo digo porque también existen muchas personas que pues han estudiado mucho pero no han podido ejercer, ¿cierto? Entonces ya empezamos, por ejemplo, a hablar desde el punto de vista de Marx. Él señalaba que todas estas instituciones son aparatos ideológicos del Estado y buscan reproducir como tal un status quo que genera una ilusión de progreso. Ya por lo menos hablamos desde la psicología, y ya la psicología nos dice que somos moldeados desde la infancia. ¿Y qué moldean? Algo que Freud llamaba el superyo. ¿Qué es el superyo? El superyo es, una parte psíquica que tenemos que se encarga de la moral. El superyo es el que nos dice: no hagas eso está mal, tú no puedes robar, no puedes desear la mujer de tu prójimo. Pero precisamente estas instituciones o aparatos ideológicos que el Estado o que cada Estado ha implementado busca moldear el superyo colectivo para que todos hagamos lo mismo. Y eso pues genera culpa, busca tener obediencia, sumisión, ¿sí? Y hay una narrativa absoluta de que es la verdad total, ¿no? Desde un plano esotérico como tal, esas estructuras de política, religión, educación son egregores. Menos mal hablamos del término al principio. Son egregores que fueron creados, ¿sí? Y
que aquí hay una diferencia, pero es que son egregores ancestrales, o sea, son egregores que llevan muchos años siendo trabajados. ¿Cuántos años tiene un país? ¿Cuántos años tiene una religión determinada? Hay religiones que llevan siglos, o quién sabe si hasta milenios. Entonces ya existen egregores tan fuertes que se han impuesto a lo largo de la historia y que nos dicen que es la verdad, pero tal vez no lo es, o tal vez sí es la verdad, pero de este tiempo, no de tiempos anteriores. Por ejemplo, la política como tal divide, la religión genera culpa, la educación busca siempre formatear que el conocimiento que tenemos no es suficiente, ¿cierto? Pero todo esto se hace bajo un discurso de salvación o de éxito. Ok, podemos decir que tal vez este sistema del cual estamos hablando de manipulación puede ser la vitrina o puede ser como un tipo de esclavitud moderna. Mira que esa pregunta es demasiado relevante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en redes sociales, por ejemplo, que hay personas que dicen: son las 3 de la mañana, me levanté a leer, pero voy a leer tomando té. Y luego salen con un video: son las 6 de la mañana, ya leí y tomé té, voy a trotar 2 horas. A las 2 horas la persona sale: llegó el momento de llegar a mi casa, voy a leer este libro de finanzas y voy a empezar a invertir en la bolsa. No tengo tiempo para almorzar porque estoy generando éxito en mi vida. Y así, y va la persona mostrándonos una vida que aparentemente debería ser la vida adecuada, porque también nos han lavado la cabeza con temas de éxito, con temas de que si tú no tienes no eres nadie, o que de alguna forma hacer lo mismo que hicieron otros o sacrificarte es lo adecuado. Pero recuerden, sí, los llamados vendehumos. Exactamente, pero recuerden que todo hace parte de un egregor que alimenta eso. Resulta que si nosotros miramos la historia a finales del siglo, digamos que a finales del siglo pasado o a finales del siglo XVIII, XIX, no sé, siglo XV, XIV, bueno, nosotros tenemos en la historia modelos de esclavitud donde decíamos: uy, terrible en esa época cómo la gente vivía, pero hoy en día, en pleno siglo XXI, resulta que la esclavitud todavía existe. Claro, sabemos que existen problemas de tipo psicosocial, no sé, secuestro, trata de blancas, etcétera, pero no estamos hablando de ese tipo de situaciones que son lamentables, sino que hablamos ya de una esclavitud que tiene cadenas invisibles. Por ejemplo, estamos hablando de contratos, estamos hablando de deudas, estamos hablando de pantallas, de metas impuestas. Eso es esclavitud cuando nosotros perdemos nuestra identidad enfocada pues a que todo gira en torno a ello y nos descuidamos a nosotros mismos. Por ejemplo, hubo un filósofo que fue Bauman, que él hablaba sobre una modernidad líquida y él hablaba que la libertad como tal se convierte en una carga, ¿sí? Y que de alguna forma la estabilidad se vuelve una ilusión que nos mantiene como tal sumisos a un consumo. En otras palabras, si hablamos de esclavitud, somos esclavos del consumo, del consumismo. Psicológicamente, por ejemplo, la autoexplotación se disfraza de productividad, que era el ejemplo que yo refería. Y también se disfraza de éxito personal. Según un estudio de la American Psychologist, hablan, por ejemplo, del burnout, que es el síndrome del quemado, de las personas que trabajan tanto o se autoexigen tanto que se queman, ¿sí? Se genera una alteración en su salud mental y al final esto se convierte en el símbolo del estatus. O sea, si tú no eres una persona que si tú no eres una persona que se levanta todos los días, por ejemplo, a estudiar, y tienes que estudiar y tienes que leer libros sobre desarrollo personal y finanzas y tienes que hacer obligatoriamente ciertas cosas que los hombres de éxito te lo han dicho, entonces no eres nadie y los demás están perdiendo su tiempo y tú crees que tú te saliste de la Matrix, pero haces parte de otra Matrix. Nadie se puede escapar de eso.
porque si sales de una vas a ingresar a otro egregor o vas a ingresar a otra matrix con otro egregor superior. Entonces, digamos que aquí ya desde lo esotérico, la esclavitud es como tal del alma desconectada. Nosotros ya no somos empáticos con nadie. Ya estamos atrapados en un ciclo de repetición constante, de alienación, de olvido, ¿sí? De un propósito incluso superior. Y pues al final nosotros vamos a estar trabajando para pagar lo que nosotros no necesitamos, para impresionar a esas personas que no les importamos. Un bucle que no tiene como tal un fin. Sí, claro. Una frase que está también implícita en el club de la pelea, ¿no? Que compramos cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no les importamos. Bueno, ya para finalizar, Doc, ¿qué podemos hacer para recuperar esa autonomía tanto mental como emocional, para salirnos de esta matrix, para romper el sistema? Bueno, es un poco complejo porque si salimos de un sistema vamos a entrar a otro sistema. Tal vez lo único que podemos hacer es intentar discernir un equilibrio total en lo que hacemos, no irnos a los extremos. Si somos fans de un equipo de fútbol, no tenemos que ir a golpear a los fans de otro equipo de fútbol, ahí hacemos parte de un sistema. Si tal vez estamos vinculados a un partido político, la militancia de un partido político, tampoco podemos ir a atacar o hablar mal de otros partidos políticos contrarios. O sea, al final, incluso en la misma religión, nos damos cachetadas con la misma Biblia y ahí estamos cayendo en sistemas. ¿Qué es lo más adecuado? Mantener digamos que un equilibrio en lo que nosotros creemos. Y que si alimentamos ciertos egregores, que sean egregores que nos ayuden a avanzar, porque no podemos escapar a nada. Al final no podemos escaparnos de ningún tipo de sistema porque vamos a ingresar a otro. Sócrates, él nos decía, conócete a ti mismo. Incluso el escrito creo que provenía de el templo o del oráculo, no lo recuerdo muy bien, pero decía, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, la primer parte, tal vez lo hablamos en un programa anterior, y era intentar despertar de la Matrix o salir del sistema, pero es conocernos a nosotros mismos, porque ahí está la respuesta a todo. Pero aunque yo lo diga, muchos lo pueden entender, como otros no, y tardarán años en entenderlo, como otros tal vez ya lo entendieron. Desde un punto ya psicológico ya implica como tal desprogramarnos como tal a ciertas creencias limitantes, o a desarrollar un pensamiento un poco más crítico, dudando como tal de cosas, practicando autorreflexión constante, esotéricamente tal vez, o místicamente, o espiritualmente podemos decir que ya buscamos también cortar lazos con ciertos egregores. Si nosotros sentimos que hacemos parte de un grupo pero que dañan a otras personas, que hay fanatismo, tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar de ese tipo de fanatismo, y pues también ser un poco más empáticos y de mente abierta con las personas. No tenemos que creer en lo que ellos creen, pero sí ser bastante como regulados con lo que creemos y no pensar que nosotros tenemos la única verdad. Entonces, ese es mi punto de vista. Listo, Doc. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Yo creo que fue súper interesante y de mucho valor lo que compartiste el día de hoy. Gracias, Cano, por el espacio. Gracias a las personas que nos escuchan. Pueden dejar sus preguntas o sugerirnos temas y estaremos tal vez pendientes para un siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este momento. Y como dice el Doc, los invitamos a que dejen sus inquietudes, sus preguntas, sus aportes. Si quieren contarnos sus historias, dejarnos sus audios. En la descripción del programa queda el correo al cual se pueden comunicar y enviarnos sus mensajes, como ya lo han hecho varias personas. Y pues nada, si quieren compartir algo, en la cajita de comentarios está disponible. Compartan el video, denle like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Y pues nada, agradecerles por haber estado hasta acá y que tengan una noche genial.